Era una tarde de martes cualquiera en Madrid. El calor de agosto se metía por las ventanas del apartamento que compartía con Diego desde hacía 2 años. Él había llegado del trabajo agotado, como siempre después de sus turnos en el hospital. Se había tirado en el sofá y me había dicho que se iba a dar una ducha rápida antes de cenar. Su teléfono quedó sobre la mesa de centro, desbloqueado. La pantalla seguía encendida mostrando algún grupo de WhatsApp de sus compañeros médicos. No era raro que lo dejara así cuando estaba en casa conmigo. Después de tanto tiempo juntos, la confianza era total. Al menos eso creía yo. Recordé que tenía que escribirle a Sofía, mi mejor amiga desde la universidad. Habíamos quedado en confirmar si seguía en pie nuestra salida del sábado al rastro. Mi teléfono estaba cargando en el dormitorio y no tenía ganas de levantarme. El móvil de Diego estaba ahí mismo, así que lo tomé sin pensarlo 2 veces. Busqué el contacto de Sofía en su agenda. Me extrañó un poco que la tuviera guardada como Sophie en vez de su nombre completo, pero no le di mayor importancia. Escribí rápidamente: «Hola, soy Carmen. ¿Seguimos con el plan del sábado para el rastro?». Envié el mensaje y dejé el teléfono donde estaba. Desde el baño se escuchaba el ruido del agua cayendo y a Diego tarareando una canción. Era una escena tan cotidiana, tan normal. Si hubiera sabido lo que iba a pasar en los siguientes minutos, habría tirado ese maldito teléfono por la ventana. La respuesta llegó casi inmediatamente. La pantalla se iluminó y pude ver la notificación desde donde estaba sentada. Sin levantarme, estiré la mano para leer lo que había contestado Sofía. Esperaba un simple sí o nos vemos a las 11. «Hola, amor». Me acordé de anoche y no puedo dejar de sonreír. Fue increíble lo que pasó entre nosotros. Leí el mensaje una vez, luego otra y otra más. Las palabras se me clavaron en el pecho como dagas. Amor. Ella había escrito amor y hablaba de anoche. Anoche Diego había llegado tarde del hospital. Me había dicho que se había quedado tomando unas cervezas con los compañeros del turno. Yo me había dormido esperándolo. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre mis piernas. El corazón se me aceleró tanto que podía sentirlo latiendo en mis oídos. Tenía que estar malinterpretando. Tenía que haber una explicación lógica. Sofía no sabía que era yo quien escribía desde el número de Diego. Su respuesta había sido automática, natural, como si estuviera acostumbrada a recibir mensajes de él. Tomé el teléfono de nuevo con las manos temblorosas. Revisé la conversación hacia arriba. Había mensajes de días anteriores. Muchos mensajes. Corazones. Frases cariñosas. Planes para verse. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, destruyendo mi mundo en tiempo real. «Te echo de menos», había escrito él el lunes por la mañana. «Yo también, mi vida. ¿Cuándo podemos vernos otra vez?», había respondido ella. «El martes. Carmen se va a casa de su madre este fin de semana. Podríamos...». No llegué a leer el resto. No podía. Las lágrimas me nublaban la vista y las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. Desde el baño seguía llegando el sonido del agua. Diego cantaba ahora más fuerte, probablemente pensando en lo bien que se había portado ocultándome su aventura. Mi mejor amiga, la mujer que conocía todos mis secretos, que había estado conmigo en mis peores momentos, que me había consolado cuando tuve la pelea con mi madre el año pasado, la misma que me había ayudado a elegir el regalo de cumpleaños para Diego hacía apenas un mes. Me levanté del sofá como pude. Las piernas me flaqueaban y tenía la sensación de que iba a vomitar en cualquier momento. Fui hasta la cocina y me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. El agua fría me ayudó un poco a recomponerme, pero el nudo en la garganta seguía ahí. Volví al salón y miré el teléfono que había quedado sobre el sofá. Tenía que seguir leyendo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto, cuánto tiempo llevaba pasando, si había sido solo algo físico o si realmente sentían algo el uno por el otro. Pero al mismo tiempo, cada mensaje era como un puñal que se me clavaba más profundo. El agua del baño se cortó. Diego saldría en cualquier momento, me daría un beso como todas las tardes y me preguntaría qué tal mi día. Y yo tendría que mirarlo a la cara sabiendo lo que sabía. Tendría que fingir normalidad mientras se me partía el alma por dentro. Escuché sus pasos acercándose. Rápidamente dejé el teléfono en la mesa, exactamente como lo había encontrado. Cuando Diego apareció en el salón con el pelo húmedo y una sonrisa,
Yo estaba sentada en el sofá fingiendo ver la televisión. Me dio un beso en la frente. ¿Todo bien, amor? Te veo un poco pálida. Amor. La misma palabra que Sofía había usado en su mensaje. Me dieron ganas de gritarle que sabía todo, de preguntarle cuántas veces había usado esa palabra con ella. Pero solo logré asentir y murmurar que estaba un poco cansada. Esa noche cenamos en silencio. Diego hablaba de su día en el hospital, de los pacientes, de los compañeros. Yo asentía mecánicamente mientras en mi cabeza se repetían una y otra vez las palabras del mensaje. Hola, amor. Me acordé de anoche. No pegué ojo en toda la noche. Me quedé despierta mirando el techo mientras Diego dormía plácidamente a mi lado. Cada vez que se movía o susurraba algo en sueños, se me encogía el estómago. ¿Estaría soñando con ella? ¿Cuántas noches se había acostado conmigo después de haber estado con Sofía? Cuando llegaron las 6 de la mañana y la alarma de Diego sonó para su turno de mañana, yo llevaba horas despierta. Lo vi levantarse, ducharse, desayunar, todo normal. Me dio un beso de despedida como cada día y me dijo, «Hasta la noche, amor». Esa palabra otra vez. Ahora cada vez que la escuchaba me producía náuseas. En cuanto se fue, tomé mi teléfono. Tenía que hablar con Sofía. Necesitaba verla, mirarla a los ojos, saber desde cuándo me estaba mintiendo. Pero no podía ser directa. Si le decía que había descubierto todo, probablemente negaría o inventaría alguna excusa. Tenía que ser inteligente. Le escribí un mensaje normal, como cualquier otro día. Hola, guapa. ¿Te apetece que nos veamos hoy para tomar un café? Hace siglos que no hablamos bien. Su respuesta llegó en minutos. Claro, qué ganas tenía de verte. ¿En el Café Central a las 3? El Café Central. Nuestro lugar de siempre. Cerca de la universidad donde nos conocimos. Habíamos pasado tantas tardes ahí, contándonos nuestras cosas, riéndonos, planeando el futuro. Ahora iba a ser el lugar donde todo se rompería para siempre. Las horas hasta las 3 se me hicieron eternas. Intenté distraerme limpiando el apartamento, viendo series, leyendo, pero no podía concentrarme en nada. Mi mente no paraba de darle vueltas a la situación. Recordaba conversaciones que había tenido con Sofía en las últimas semanas, buscando pistas que debería haber visto. La semana pasada me había preguntado mucho sobre Diego, que si estábamos bien, que si él parecía contento conmigo. Yo había pensado que era curiosidad de amiga, pero ahora todo cobraba otro sentido. O aquel día que llegó tarde a nuestra cena porque se había quedado trabajando hasta muy tarde. El mismo día que Diego también había llegado tarde a casa. A las 2:30 salí hacia el café. Madrid estaba lleno de gente, como siempre. Parejas paseando de la mano, amigos riéndose, familias con niños. Toda esa normalidad me parecía irreal. ¿Cómo podía seguir la vida como si nada cuando mi mundo se había derrumbado en 24 horas? Llegué al Café Central 5 minutos antes de la hora. Pedí una mesa en el rincón de siempre, donde teníamos privacidad. El camarero, que ya nos conocía de tantas veces, me preguntó si esperaba a la señorita rubia de siempre. Asentí y pedí un cortado, aunque sabía que no iba a poder probarlo. Sofía llegó puntual, como siempre. La vi entrar por la puerta de cristal con su pelo rubio recogido en una coleta y esa sonrisa que siempre me había parecido tan sincera. Llevaba un vestido azul que yo no le conocía. ¿Se lo habría comprado para impresionar a Diego? ¿O se lo habría regalado él? Se acercó a la mesa con los brazos abiertos para abrazarme. Ese abrazo que 1000 veces me había consolado ahora me quemaba la piel. Su perfume, que antes me resultaba familiar y cálido, ahora me producía rechazo. Pero me obligué a corresponder, a fingir que todo estaba bien. Qué ganas tenía de verte, Carmen. Estás muy guapa. Ese corte de pelo te queda genial. Mentirosa. Todo lo que salía de su boca sonaba falso ahora. Me había cortado el pelo hacía 3 semanas. Si tan amigas éramos, ¿por qué no me lo había dicho antes? Ah, claro, porque había estado demasiado ocupada acostándose con mi novio. Pedimos café y empezamos a hablar de tonterías, del trabajo, del calor, de una serie que estaba viendo. Yo asentía y comentaba automáticamente, pero mi mente estaba en otro lado. La observaba. Sus gestos, sus expresiones, la forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba de lo que había hecho el fin de semana.
El sábado estuve en casa de mi hermana ayudándola con la mudanza, me dijo. Otra mentira. Según los mensajes que había leído en el teléfono de Diego, el sábado habían estado juntos toda la tarde. Terminé agotada, me acosté súper temprano. Cada mentira era como una bofetada. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentir con tanta naturalidad? ¿Cómo había podido hacerlo durante tanto tiempo sin que yo me diera cuenta de nada? Llevábamos media hora de conversación intrascendente cuando decidí que no podía más. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Las manos me sudaban y tenía la boca seca a pesar del café. Sofía, le dije interrumpiendo su relato sobre un compañero de trabajo, tengo que preguntarte algo. Su expresión cambió ligeramente. Apenas fue un segundo, pero lo noté. Una sombra de preocupación cruzó por sus ojos antes de que volviera a sonreír. Claro, dime. Respiré hondo. Era el momento. No había vuelta atrás. ¿Desde cuándo estás con Diego? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo el color se le iba de la cara poco a poco. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. El café que tenía en la mano empezó a temblar ligeramente. ¿Cómo dices? Murmuró finalmente, pero su voz sonaba diferente. Quebrada. Ya me has oído, Sofía. ¿Desde cuándo te acuestas con mi novio? La taza se le cayó de las manos y se estrelló contra el plato. El ruido hizo que algunas personas de las mesas cercanas se giraran a mirarnos. Ella ni se inmutó. Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. Carmen, yo... no sé de qué me hablas, pero ya no podía fingir. Su cara lo decía todo. La culpa, el miedo, la desesperación. Todo estaba ahí, escrito en sus facciones que tan bien conocía. No me mientas más, por favor. Lo sé todo. Se quedó callada durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Luego bajó la mirada y empezó a juguetear nerviosamente con la servilleta. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en un hilo de voz. Y ahí estaba. La confirmación que, aunque ya sabía que llegaría, me partió el corazón por segunda vez en 24 horas. Sofía levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, como si fuera a ponerse a llorar en cualquier momento. Pero yo no sentía pena por ella, solo rabia. Una rabia fría que me subía desde el estómago hasta la garganta. Ayer usé el teléfono de Diego para escribirte. Le dije con una calma que no sabía que tenía. Vi tu respuesta, y luego vi todo lo demás. Cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Cuando las apartó, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Carmen, tienes que entenderme. ¿Que te entienda? La voz se me quebró un poco. ¿Que entienda qué? ¿Que mi mejor amiga se está acostando con mi novio a mis espaldas? No era algo planeado. Empezó a decir entre sollozos. Fue una casualidad. Una casualidad. Como si tropezar en la calle fuera lo mismo que traicionar a tu mejor amiga. Como si acostarse con el novio de alguien pudiera pasar por accidente. Cuéntame, le dije. Quiero saber todo. Desde el principio. Se limpió las lágrimas con la servilleta y respiró hondo antes de empezar a hablar. Su voz sonaba ronca, diferente. Fue hace 3 meses. ¿Te acuerdas de la fiesta de cumpleaños de Luis? Me acordaba perfectamente. Luis era un amigo común de la universidad. Había organizado una fiesta en su casa en Las Rozas. Yo no pude ir porque tenía fiebre, pero les dije a Diego y a Sofía que fueran sin mí. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Yo había bebido demasiado, continuó Sofía, y Diego también. Al final de la noche, él se ofreció a llevarme a casa porque yo no podía conducir, pero no llegamos a mi casa. Cada palabra era como un martillazo en el pecho. Podía visualizar la escena perfectamente. Los dos en el coche de Diego, borrachos, riéndose. Él probablemente le habría puesto la mano en la pierna durante el trayecto. Ella no se habría apartado. Fuimos a un hotel, siguió diciendo mientras yo sentía que me ahogaba. Un hotel barato cerca de la M40. Yo sabía que estaba mal, Carmen. Sabía que era lo peor que podía hacerte. Pero había bebido tanto y él me decía cosas muy bonitas. ¿Qué cosas? Que siempre había sentido algo por mí, que yo le gustaba desde que nos conocimos en la universidad, pero que tú habías llegado antes, que se sentía confundido porque le atraía mucho. Las palabras me llegaban como puñetazos.
Diego llevaba 5 años diciéndome que yo era la única mujer de su vida, el mismo hombre que me prometía que nos casaríamos cuando terminara la residencia, el que me había hecho creer que éramos el uno para el otro. Y después de esa noche, ¿qué pasó? Nos vimos unos días después. Yo me sentía horrible, Carmen. No podía ni mirarte a la cara, pero él me escribió y me dijo que no podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros. ¿Y tú qué hiciste? Al principio le dije que había sido un error, que no podía volver a pasar, pero él insistió. Me citó para tomar un café y hablar, y una cosa llevó a la otra. Se quedó callada. En el café seguía el murmullo de conversaciones ajenas, el ruido de las tazas, la vida normal de gente que no tenía su mundo haciéndose pedazos. Yo esperé a que continuara. La segunda vez fue en mi casa, dijo finalmente. Tú habías ido a ver a tu madre a Toledo. Diego me dijo que tenía la tarde libre y... bueno, ya sabes. Claro que sabía. Recordaba perfectamente ese día. Había ido a ver a mi madre porque estaba enferma. Le había dicho a Diego que me quedaba a dormir allí para cuidarla. Él me había dicho que aprovecharía para estudiar tranquilo en casa. ¿Estudiar? Sí, claro. ¿Cuántas veces? Pregunté. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Carmen, ¿cuántas veces, Sofía? Muchas, susurró. Nos veíamos al menos una vez por semana, a veces 2. Una vez por semana durante 3 meses. 12 veces, o más. 12 veces que Diego me había mentido. 12 veces que había llegado a casa y me había besado después de haber estado con ella. 12 veces que yo había sido completamente idiota. ¿Dónde?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En mi casa cuando tú no estabas. En la suya cuando tú trabajabas por las tardes. A veces en hoteles. Hoteles. Habían gastado dinero en hoteles para poder acostarse tranquilos. Habían planeado sus encuentros. Habían mentido y coordinado sus horarios. No había sido solo sexo ocasional. Era una relación en toda regla. ¿Y yo qué? Exploté finalmente. ¿Yo qué era para ti mientras tanto? ¿Tu coartada perfecta? ¿Tu forma de sentirte menos culpable? No, Carmen. Tú eres mi mejor amiga. Siempre lo has sido. Las mejores amigas no se acuestan con el novio de su mejor amiga, Sofía. Las mejores amigas no mienten durante meses. Las mejores amigas no te abrazan cuando estás triste sabiendo que ellas son la causa de tu tristeza. Porque era verdad. Las últimas semanas había estado rara, melancólica. Diego parecía distante, y yo no entendía por qué. Había llorado varias veces hablando con Sofía, preguntándole si creía que Diego me seguía queriendo igual. Y ella me consolaba. Me decía que claro que sí, que éramos una pareja perfecta. Mientras tanto se acostaba con él 2 veces por semana. ¿Él te ha dicho algo sobre mí?, pregunté. Necesitaba saber si Diego había hablado de mí con ella, si se reían de mí, si comparaban. Sofía dudó antes de responder, y eso me dio la respuesta. A veces, admitió. Dice que te quiere mucho, pero que conmigo se siente diferente, más libre, como si pudiera ser él mismo, más libre, como si conmigo se sintiera atrapado, como si 5 años de relación fueran una carga para él, en lugar de algo hermoso que habíamos construido juntos. ¿Y tú qué sientes por él? Esta vez no dudó. Estoy enamorada, dijo llorando. Sé que está mal, sé que te estoy haciendo daño, pero no puedo evitarlo. Nunca había sentido algo así por nadie. Enamorada. No era solo sexo, no era solo una aventura. Sofía estaba enamorada de Diego. Y él le había dicho que conmigo se sentía atrapado, pero que con ella se sentía libre. Me levanté de la mesa. No podía seguir escuchando. Cada palabra era un cuchillo que se me clavaba más profundo. Saqué un billete de 10 euros y lo dejé sobre la mesa. «Carmen, espera», me gritó Sofía levantándose también. «No te vayas así. Podemos hablar. Podemos solucionarlo». Me giré para mirarla por última vez. Estaba descompuesta, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Pero ya no me daba pena. Ya no sentía nada por ella. «No hay nada que solucionar, Sofía. Has elegido. Y yo también voy a elegir». Salí del café sin mirar atrás. En la calle el ruido del tráfico me golpeó como una bofetada. La gente seguía paseando. Los coches seguían circulando. Madrid seguía siendo Madrid. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado en ese café 2 horas antes.
Ahora tenía que volver a casa y tenía que enfrentar a Diego. El viaje en metro desde el centro hasta casa se me hizo eterno. Cada estación que pasaba me daba más tiempo para pensar, para que la rabia se mezclara con la tristeza y el miedo. Miedo a lo que iba a pasar cuando llegara a casa. Miedo a tener que mirar a Diego a los ojos sabiendo lo que sabía. Miedo a que todo fuera real y no una pesadilla de la que pudiera despertar. Cuando llegué al portal, me quedé parada unos minutos en la acera. Nuestro edificio, que siempre me había parecido acogedor, ahora me parecía amenazante. En el segundo piso estaba mi vida, o lo que quedaba de ella. Subí las escaleras despacio, como si cada escalón me acercara más a un precipicio. Abrí la puerta y lo encontré en el salón, sentado en el sofá viendo las noticias. Llevaba puesto el pijama de rayas azul que le había regalado por Navidad. Parecía tan normal, tan inocente. Cuando me vio llegar, me sonrió como siempre. «Hola, amor. ¿Qué tal con Sofía? Hacía tiempo que no la veías». Amor, Sofía. Las dos palabras me golpearon como un martillo. Claro que sabía que había estado con Sofía. Probablemente ella ya le había escrito contándole todo. Probablemente ya habían decidido juntos qué iban a hacer conmigo. Bien, mentí. Hemos estado poniéndonos al día. Me fui directa al baño y me encerré. Necesitaba tiempo para pensar. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no reconocía. Tenía los ojos rojos de tanto contener las lágrimas y la cara desencajada. Parecía que hubiera envejecido 10 años en un día. Me eché agua fría en la cara y traté de calmarme. Tenía que ser inteligente. No podía dejarme llevar por la rabia o la tristeza. Tenía que enfrentarlo, pero con la cabeza fría. Quería escuchar su versión antes de tomar cualquier decisión. Cuando salí del baño, Diego seguía en el sofá. Se había cambiado de canal y ahora veía un programa de cocina. Todo tan normal, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera destrozado la vida. «Diego», le dije, «tenemos que hablar». Algo en mi tono debió alertarlo porque levantó la vista inmediatamente. Me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que había hecho algo malo. La misma que ponía cuando llegaba tarde sin avisar o cuando se olvidaba de alguna cita importante. «¿Pasa algo?» Me senté en el sillón de enfrente, no en el sofá con él como hacía siempre. Necesitaba distancia física para poder hacer esto. «¿Hay algo que quieras contarme sobre Sofía?» Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo sus manos se crispaban sobre el mando de la televisión. Su cuerpo entero se puso rígido, como el de un animal que sabe que lo han cazado. «¿De qué hablas?» «Te estoy dando la oportunidad de ser honesto conmigo, Diego, de contarme la verdad antes de que sea yo quien te la cuente». Se quedó callado durante unos segundos que se me hicieron eternos. Podía ver cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, calculando qué sabía exactamente, qué podía negar y qué no. «Carmen, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi mejor amiga?» La pregunta salió más dura de lo que había planeado, pero ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía darle más vueltas al asunto. Su cara se descompuso por completo. Se puso pálido como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. «Respóndeme», insistí. «No es lo que piensas», murmuró finalmente. «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es?» «Porque yo he visto los mensajes, Diego. He hablado con ella, lo sé todo». Se llevó las manos a la cabeza y se quedó así, como si quisiera esconderse. Cuando las apartó, tenía los ojos brillantes. «Fue un error», dijo. «Un error horrible que no debería haber pasado nunca. Un error que dura 3 meses. Un error que incluye hoteles y mensajes de amor. Un error que repetiste una y otra vez mientras me mirabas a la cara y me decías que me querías». «¡Te quiero!», gritó levantándose del sofá. «Carmen, tienes que creerme. Te quiero más que a nada en el mundo». «¿Me quieres?». Me levanté yo también. «¿Me quieres mientras le dices a ella que conmigo te sientes atrapado? ¿Me quieres mientras planeas vuestros encuentros cuando yo no estoy? ¿Ella te ha contado eso?». «Me ha contado muchas cosas, Diego. Me ha contado que empezó en la fiesta de Luis. Me ha contado que han estado juntos al menos una vez por semana. Me ha contado que está enamorada de ti. Y me ha contado que tú le dijiste que conmigo te sientes atrapado, pero que con ella te sientes libre». Cada acusación era como una bofetada. Lo veía encogerse un poco más con cada frase, como si mis palabras fueran balas que lo atravesaran. «Carmen,
Por favor, déjame explicarte. ¿Explícame qué? Exploté. Explícame cómo has podido mirarme a los ojos durante 3 meses sabiendo lo que hacías. Explícame cómo has podido hacerme el amor después de haber estado con ella. Explícame cómo has podido dejar que me preocupara por nuestra relación cuando el problema no era que nos estuviéramos alejando, sino que tú te estabas acercando a otra. Porque no sabía cómo parar, gritó. Porque me volví loco y no sabía cómo salir de eso sin perderte. Pues ya me has perdido. Me perdiste el primer día que te acostaste con ella. Se quedó callado. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ya no me daban pena. Durante 5 años había creído que era el hombre más honesto del mundo. El hombre que me decía todo, que no me ocultaba nada. Y resultaba que llevaba 3 meses viviendo una doble vida. ¿La quieres?, le pregunté. Necesitaba saberlo. Carmen, es una pregunta simple, Diego. ¿Estás enamorado de Sofía? Tardó demasiado en responder. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Sí, susurró finalmente. Pero también te quiero a ti. No se puede querer a 2 personas a la vez de esa manera. Le dije con una calma que no sabía que tenía. O me quieres a mí o la quieres a ella. Y ya has elegido. No he elegido nada. Estoy confundido. Claro que has elegido. Has elegido cada vez que quedaste con ella. Has elegido cada vez que me mentiste. Has elegido cada vez que te acostaste conmigo después de haber estado con ella. Has estado eligiendo durante 3 meses, Diego. Y nunca me elegiste a mí. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Lloraba como un niño al que habían pillado haciendo algo malo. Pero ya no me daba pena. Solo sentía una extraña sensación de vacío. Quiero que te vayas, le dije. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Que te vayas de esta casa. Esta noche. Carmen, por favor. Podemos solucionarlo. Puedo romper con ella. Podemos ir a terapia de pareja, podemos... No quiero solucionar nada contigo, Diego. Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Este también es mi apartamento. Técnicamente es mi apartamento. Está a mi nombre porque tú aún estabas pagando el préstamo de la carrera cuando lo alquilamos. ¿Recuerdas? Así que quiero que te vayas. Se quedó callado. Sabía que tenía razón. El contrato estaba a mi nombre, aunque él pagaba la mitad del alquiler. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, Diego. Y ya no es mi problema. Vete con Sofía, vete con tus padres, vete a un hotel. Me da igual, pero no quiero verte aquí cuando me levante mañana. Se levantó lentamente del sofá. Parecía un hombre roto, derrotado. Durante un segundo sentí un pellizco de pena, pero lo aparté rápidamente. Él había elegido esto. Él había decidido traicionarme. Carmen, me dijo mientras se dirigía al dormitorio. Siento mucho todo esto. De verdad. No le respondí. No había nada que responder. Las disculpas no iban a borrar 3 meses de mentiras. Las lágrimas no iban a curar la herida que me había abierto en el pecho. Lo escuché moverse por el dormitorio, abriendo cajones, metiendo ropa en una maleta. Cada ruido era como un clavo que se clavaba más profundo en mi corazón. Después de 5 años, esto era todo lo que quedaba. Una maleta y una puerta cerrándose. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego, el silencio que quedó en el apartamento era tan profundo que me daba miedo. Durante 5 años, ese espacio había estado lleno de vida, de conversaciones, de risas, de planes de futuro. Ahora parecía un mausoleo donde solo quedaban los fantasmas de lo que habíamos sido. Me quedé en el salón sin moverme durante no sé cuánto tiempo. El programa de cocina seguía en la televisión, pero yo no lo veía. Solo miraba la pantalla mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. ¿De verdad había echado a Diego de casa? ¿De verdad se había acabado todo? La respuesta llegó cuando miré hacia el dormitorio y vi que el armario estaba medio vacío. Sus camisas ya no estaban. Sus zapatos habían desaparecido. La mitad de los libros que había en la mesilla ya no estaban. Era real. Se había ido. Y yo estaba sola. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Me metí en la cama y me quedé mirando el hueco que había dejado Diego. Su almohada todavía olía a su champú. En la mesilla aún estaba el vaso de agua que siempre se llevaba por las noches. Todo seguía ahí, pero él ya no. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por los 5 años perdidos, por la confianza rota,
por la amistad traicionada. Lloré por la mujer ingenua que había sido hasta ayer y que ya no existía. Pero sobre todo, lloré por el futuro que habíamos planeado juntos y que ahora se había evaporado como humo. Los siguientes días fueron un infierno. Diego me llamaba constantemente. Me enviaba mensajes larguísimos pidiendo perdón, explicándome que había cometido el mayor error de su vida, suplicándome que le diera una segunda oportunidad. Sofía también intentaba contactar conmigo. Me escribía desde números diferentes cuando yo la bloqueaba. Me mandaba emails. Incluso se presentó una vez en el portal de mi casa, pero yo no quería hablar con ninguno de los dos. No tenía nada que decirles. Al principio no podía ni salir de casa. La idea de encontrarme con gente conocida, de tener que explicar por qué Diego ya no estaba conmigo, me daba pánico. Los compañeros de trabajo notaron que algo pasaba. Llegaba ojerosa, distraída, sin ganas de hablar con nadie. Mi jefa, Mercedes, me preguntó varias veces si estaba bien, pero yo solo le decía que tenía algunos problemas personales. La comida me sabía a cartón. Por las noches no podía dormir, y cuando lo conseguía, tenía pesadillas. Soñaba que los encontraba juntos en nuestra cama, que toda la gente que conocíamos se reía de mí por haber sido tan idiota, que Diego me decía que nunca me había querido de verdad. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de revisar las redes sociales porque me daba miedo ver fotos de Diego y Sofía juntos. Dejé de quedar con otras amigas porque no tenía fuerzas para fingir que estaba bien. Mi mundo se había reducido al apartamento, al trabajo y al trayecto entre ambos sitios. Fueron mis padres los que me sacaron de ese agujero negro. Mi madre se presentó un día en casa sin avisar. Yo llevaba 3 días sin ducharme y la nevera estaba vacía. Cuando abrí la puerta y me vio, se echó a llorar. «Hija, ¿qué te han hecho?». Le conté todo entre sollozos. Ella me abrazó como cuando era pequeña y me dejó desahogar sin hacer preguntas. Luego me obligó a ducharme mientras ella llenaba la nevera y limpiaba el apartamento. Cuando salí del baño, había preparado mi plato favorito, lentejas con chorizo como las que hacía mi abuela. «Ahora me vas a comer esto», me dijo, «y luego me vas a explicar qué piensas hacer con tu vida». «No lo sé, mamá. No tengo fuerzas para nada. Las fuerzas se encuentran, Carmen, pero primero tienes que querer encontrarlas». Tenía razón. Llevaba semanas hundiéndome en mi propia miseria, esperando que el dolor desapareciera por arte de magia. Pero el dolor no se iba a ir solo. Tenía que hacer algo para curarlo. Al día siguiente llamé a Mercedes y le pedí unos días libres. Luego busqué en internet psicólogos especializados en rupturas de pareja y pedí cita con la primera que me dio hueco esa misma semana. La doctora Ruiz era una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y una voz tranquila. En la primera sesión apenas pude hablar sin llorar, pero ella tuvo paciencia. Me dejó desahogar y luego me dijo algo que se me quedó grabado. «Carmen, lo que te ha pasado es terrible. Pero tienes que entender que el dolor que sientes no es solo por perder a Diego. Es por perder la imagen que tenías de ti misma, de tu vida, de tu futuro. Y eso se puede reconstruir». Tenía razón. No era solo que Diego se hubiera ido. Era que la Carmen que creía conocerme había resultado ser una idiota que no se había dado cuenta de nada durante 3 meses. Era que la vida que había planeado se había esfumado. Era que ya no sabía quién era sin él. Pero poco a poco, sesión tras sesión, empecé a encontrar piezas de mí misma que habían quedado enterradas bajo 5 años de vida en pareja. Recordé que antes de conocer a Diego, me gustaba pintar. Había hecho un curso de acuarela en la universidad y se me daba bastante bien. Compré material y volví a intentarlo. Al principio mis cuadros eran oscuros, llenos de grises y negros que reflejaban cómo me sentía por dentro. Pero con el tiempo empezaron a aparecer colores. Primero tímidos azules y verdes, luego amarillos más atrevidos, y finalmente rojos y naranjas que no había usado en años. También volví a leer. Durante los años con Diego apenas había tenido tiempo para los libros porque siempre estábamos haciendo cosas juntos. Ahora tenía todas las tardes para mí. Me inscribí en la biblioteca de mi barrio y empecé a devorar novelas. Me perdía en otras vidas, en otros mundos, en otras historias que me ayudaban a olvidar la mía durante unas horas. Los fines de semana, que antes eran sagrados para Diego y para mí, se convirtieron en aventuras en solitario. Visité museos que él decía que eran aburridos.
Fui a conciertos de música clásica que a él no le gustaban. Paseé por barrios de Madrid que nunca habíamos explorado juntos porque él prefería quedarse en casa. Y descubrí algo sorprendente. Me gustaba estar sola. Me gustaba no tener que consultar con nadie si quería cambiar de planes. Me gustaba poder levantarme tarde los domingos, sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el día. Me gustaba elegir qué ver en la televisión sin tener que negociar. No todo fue fácil. Había días malos, días en los que echaba de menos la rutina de la vida en pareja, días en los que veía a una pareja en la calle y se me encogía el corazón, días en los que me tentaba la idea de llamar a Diego y perdonarlo todo, pero entonces recordaba los mensajes en su teléfono. Recordaba la cara de Sofía cuando me confesó que estaba enamorada de él. Recordaba todas las veces que me habían mentido a la cara y se me pasaban las ganas de volver atrás. Un día, 3 meses después de que Diego se fuera, me crucé con una compañera de la universidad en el metro. Hacía años que no la veía. Charlamos un rato y al despedirnos me dijo: «Carmen, te veo muy bien. Tienes una luz en los ojos que no recuerdo haberte visto antes». Esa noche me miré al espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. Seguía teniendo el corazón roto, pero ya no parecía una mujer destruida. Parecía una mujer que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Llevaba 6 meses sin saber nada de Diego ni de Sofía cuando llegó el email que lo cambió todo. Era un martes por la mañana. Estaba en la oficina revisando unos informes cuando vi el nombre de Sofía en mi bandeja de entrada. El asunto decía: «Por favor, léeme». Es importante. Mi primer instinto fue borrarlo sin abrir. Había conseguido llegar a un punto en el que podía pasar días enteros sin pensar en ellos. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Ya no quería saber nada de esa parte de mi pasado, pero algo me hizo dudarlo. Tal vez fuera curiosidad, tal vez fuera que una parte de mí necesitaba saber cómo había terminado su historia. El caso es que, después de mirar el email durante 5 minutos sin decidirme, finalmente lo abrí. «Carmen», empezaba. «Sé que no tienes ninguna razón para leer esto. Sé que te he hecho mucho daño y que probablemente no quieras saber nada de mí nunca más. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte contado desde el principio y que no tuve valor de decir. Ya desde las primeras líneas, sentí que algo era diferente. El tono no era el de sus mensajes anteriores, llenos de súplicas y excusas. Esto sonaba más grave, más definitivo. Diego me ha dejado», continuaba. «Hace 2 semanas me dijo que lo nuestro había sido un error y que no podía seguir conmigo. Al principio pensé que era porque se había dado cuenta de que aún te quería, pero cuando le pregunté si iba a intentar volver contigo, se rió, Carmen. Y entonces me contó la verdad. Paré de leer. El corazón se me había acelerado y tenía las manos húmedas. ¿Qué verdad? ¿Qué más podía haber que yo no supiera ya? Todo fue mentira desde el principio», seguía el email. «Diego no se acercó a mí porque se sintiera atraído hacia mí o porque estuviera confundido. Se acercó a mí porque quería hacerte daño, porque quería vengarse de ti. Vengarse». La palabra se me clavó en el pecho como un puñal. ¿Vengarse de qué? ¿Qué había hecho yo para merecer que Diego quisiera hacerme daño? ¿Te acuerdas de aquella crisis que tuvisteis hace 2 años? Cuando rompisteis durante una semana y luego volvisteis. Diego siempre sospechó que tú habías estado con otro durante esos días. Me dijo que nunca pudo probarlo, pero que estaba seguro, y que eso lo había estado carcomiendo todo este tiempo. La crisis de hace 2 años. Por supuesto que me acordaba. Habíamos tenido una pelea horrible por algo que ya ni recordaba. Diego se había ido de casa diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Yo pensé que habíamos roto definitivamente. Durante una semana no supimos nada el uno del otro. Y sí, había estado con alguien. Con Marcos, un compañero de trabajo que siempre me había gustado. Fue una noche, después de unas copas, cuando yo estaba destrozada porque creía que Diego y yo habíamos terminado para siempre. No significó nada. Cuando Diego volvió y me pidió que empezáramos de nuevo, decidí no contárselo. Pensé que solo le haría daño innecesariamente, pero él lo había sospechado, y llevaba 2 años dándole vueltas a esa sospecha hasta convertirla en una certeza. Diego me dijo que cuando se acercó a mí en la fiesta de Luis ya tenía un plan, continuaba Sofía.
Quería seducirme para hacerte el mismo daño que él creía que tú le habías hecho a él. Quería que sintieras lo que se siente cuando la persona que amas te traiciona con alguien cercano. Las palabras empezaron a bailar delante de mis ojos. Todo había sido una venganza. Los 3 meses de traición, las mentiras, el dolor que había sentido, todo había sido parte de un plan meticuloso para hacerme daño. Al principio yo no lo sabía. Seguía el email. Pensé que realmente había surgido algo entre nosotros, como él me había hecho creer. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que sus sentimientos no eran reales. Me usaba para llegar a ti, para destruirte por dentro. Me levanté de la silla y fui al baño. Necesitaba echar agua fría en la cara. Necesitaba respirar. La oficina me daba vueltas. Mis compañeros siguieron trabajando ajenos a que mi mundo acababa de tambalearse otra vez. Cuando volví a mi mesa, el email seguía ahí. Tenía que terminarlo de leer, aunque cada palabra fuera como un martillazo. Cuando tú nos descubriste y él se fue de casa, pensé que por fin podríamos estar juntos de verdad. Pensé que me había elegido a mí, pero estas 2 semanas he visto cómo se comportaba conmigo. Frío, distante, como si le diera asco estar a mi lado. Y cuando le pregunté qué nos pasaba, me lo contó todo. Me dijo que había conseguido lo que quería, que te había hecho sufrir como él había sufrido, y que ya no me necesitaba para nada, que nunca había sentido nada real por mí, que solo había sido un instrumento en su venganza. Un instrumento. Eso había sido Sofía para Diego, y yo había sido su objetivo, su víctima. Los dos habíamos sido marionetas en su teatro de venganza. Carmen, sé que esto no cambia nada de lo que hice. Sé que fui tu cómplice sin saberlo, que te mentí, que te traicioné, pero necesitaba que supieras que todo fue calculado, que Diego no es el hombre confundido que fingió ser contigo. Es alguien capaz de planear durante meses la destrucción de la persona que dice amar. No espero que me perdones. No espero ni siquiera que me contestes. Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad, porque te mereces saberla. El email terminaba ahí. No había despedida, no había súplicas finales pidiendo perdón, solo silencio. Me quedé sentada en mi escritorio durante no sé cuánto tiempo, mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. A mi alrededor, la oficina seguía su ritmo normal. Teléfonos sonando, gente hablando, impresoras funcionando. Vida normal para todo el mundo excepto para mí. Todo había sido mentira. No solo los 3 meses de aventura. Los últimos 2 años enteros habían sido mentira. Diego había estado planeando su venganza desde que sospechó que yo había estado con otro. Había fingido perdonarme algo que ni siquiera sabía con certeza que había pasado. Había fingido quererme mientras maquinaba la forma de destruirme. La peor parte era que su plan había funcionado. Me había destruido. Me había quitado no solo a mi pareja, sino también a mi mejor amiga. Me había hecho dudar de mí misma, de mi capacidad para confiar en la gente, de mi valor como persona. Pero entonces, sentada en esa silla de oficina mientras el mundo seguía girando a mi alrededor, me di cuenta de algo. Diego había ganado la batalla, pero no la guerra. Sí, me había hecho daño. Un daño terrible que me había costado meses superar. Pero yo había salido adelante. Había reconstruido mi vida. Había encontrado la forma de ser feliz sin él. Su venganza había sido perfecta sobre el papel, pero se había olvidado de un detalle. Yo era más fuerte de lo que él pensaba. Cerré el email y lo archivé. No iba a responder a Sofía. No tenía nada que decirle. Ella había sido tan víctima como yo, a su manera. Diego nos había usado a las 2 para su pequeña obra de teatro vengativa. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino y me senté en el sofá que antes había sido nuestro. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido 5 años de mi vida con un hombre que había resultado ser un extraño. Había perdido la confianza ciega en la gente. Había perdido la ingenuidad que me había acompañado durante 30 años. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Había descubierto que podía estar sola sin estar vacía, que podía ser feliz sin depender de nadie más, que podía reconstruir mi vida desde cero y que esa nueva vida podía ser incluso mejor que la anterior. Diego había querido verme rota, destruida, incapaz de seguir adelante, pero ahí estaba yo, 6 meses después,
más fuerte que nunca. Su venganza había fracasado en lo más importante. No había conseguido derrotarme. Brindé por mí misma esa noche, por la mujer que había sido capaz de levantarse de las cenizas, por la mujer que había aprendido que el amor propio es más importante que cualquier otro amor, por la mujer que ya no necesitaba a nadie para ser completa. Diego podía quedarse con su venganza. Yo me quedaba con mi vida.